Buenos días. Como dice Alicia, son días de prueba. Cuando uno tiene que compartir la palabra, empiezan a pasar cosas. Y esta mañana prendo la tablet y no andaba. Y ya me puse nervioso y de pronto, bueno, lo reinicié y ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde se imaginan que nací yo? ¿Dónde se imaginan que yo nací, En Mendoza, bueno, puede ser, sí, Mendoza. Ahí la acertaron. ¿Qué parte de Mendoza? No. No. Miren qué polémica, ¿no? Yo nací en Luján de Cuyo. Nací en el Carrizal de abajo, está ahora bajo agua, justamente el Carrizal de abajo, la casa donde yo nací. Y es la confusión de la gente, ¿no es cierto? Uno mira a ustedes, yo les pregunto, ¿dónde nació Pablo? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Dónde nació? ¿Ah? En el hospital. No, a ver. ¿En cuál? ¿Qué se imaginan? ¿Que es mendocino? ¿Que no es mendocino? ¿Qué se imaginan de Pablo? Para mí es mendocino. A ver, Pablo. Sí, acá, en Italia. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ver la confusión de la gente en cuanto al Señor Jesús. San Juan capítulo 7, versículo 25 al 36. San Juan capítulo 7, 25 al 36. Dice así la palabra de Dios. Ellos hacían una pregunta: ¿es Jesús el Mesías? O otra pregunta es: ¿quién es el Cristo? Les hacía. ¿Quién es? Y dice: algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí, hablando en público, y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podrá hacerlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre, mas cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá, y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de él, y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. Las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían: ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que este hombre hizo? Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo: voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió, y ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras,
los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy? Estamos considerando en este pasaje una discusión, una conversación entre la multitud y Jesús. ¿Me pasarías la taza? Disculpen, pero me doy, yo me tomo todo el tiempo, porque si no, la voz, Pablito me hizo cantar muy fuerte hoy, muy fuerte. Realmente hemos sido bendecidos por el Señor en la alabanza. En este pasaje estamos considerando una discusión, una conversación entre la multitud y Jesús. Y aparecen también los fariseos, supuestos líderes religiosos. De aquel entonces, en el pasaje vemos 4 tipos de personas confundidas. Pero quiero que presten atención a algo. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, allí los primeros capítulos, podemos ver que dice que después del nacimiento de Jesús, dice que toda la región estaba conmovida por las cosas que habían acontecido. Lo del nacimiento de Juan el Bautista, lo de que Zacarías había quedado mudo y después cuando nace Juan el Bautista vuelve a hablar, el nacimiento del Señor Jesucristo, se le aparecen a los pastores. Bueno, dice que en toda la región se hablaba de esas cosas que habían sucedido en aquel momento. Pero ya ahora han pasado 30 años y nadie se acordaba de aquellas cosas. Y todos estos líderes judíos pensaban que el Señor Jesucristo había nacido, como ustedes decían que yo había nacido en Tupungato. Y no. El Señor Jesucristo había nacido en Belén de Judea. Y entonces lo llamaban Galileo porque él vivía en Galilea, en la zona de Capernaum. Pero no habían investigado, no habían indagado. Y en primer lugar podemos ver acá la confusión de los cobardes. Versículos 25 y 26. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Estos cobardes se están preguntando a sí mismos qué piensan nuestros líderes. Cuando lo sepamos será conveniente acomodarnos a lo que ellos digan. Millares en nuestros días alegan lo mismo, estar confundidas respecto a Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen una decisión propia. Pero el Señor Jesucristo ha venido a este mundo para tener una relación personal con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. No importa la relación que tenga mi hermano con el Señor, no importa la relación que tenga mi papá con el Señor, no importa la relación que tenga mi mamá con el Señor quiere tener una relación personal conmigo y yo tengo que tomar una decisión en mi vida y decidir quién y qué es Cristo en mi vida.
Miren, en el capítulo que sigue nomás, el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y cuando los fariseos interrogan al padre y a la madre, dice, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Miren la confusión que tenía esta gente. El miedo que esta gente ocasionaba en las personas. Más adelante hay un diálogo entre los fariseos con el ciego, y el ciego le responde, y él le respondió, yo os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y los fariseos le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y el versículo 34 del capítulo 9 dice, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Le expulsaron. Mucha gente es cobarde y se confunde. Pues se confunde justamente por la cobardía de no tomar una decisión por Cristo. Y mi pregunta en esta mañana a ustedes es, ¿qué es Cristo para vos? ¿Es el Salvador de Carlos? ¿Es el Salvador de Mauricio? ¿Es el que murió por Pablo? ¿O te vas a identificar y no vas a ser más cobarde? Y vas a decir, Jesucristo murió por mí. Porque yo soy pecador. Y Él ocupó mi lugar. Allí en la cruz de Calvario. Sí. Él ocupó tu lugar. Ocupó mi lugar en la cruz de Calvario. Y Él lo hizo públicamente, adelante de todos. Allí estaba la multitud que le injuriaba. Allí estaba la multitud que le despreciaba. Pero Él murió públicamente por vos. Así que vos también debes confesarlo públicamente. En segundo lugar, confusión por ignorancia de las Escrituras. Versículo 27 dice, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Miren, estos fariseos eran los que le tenían que enseñar las Escrituras al pueblo. Y en las Escrituras estaba escrito que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. Y ellos dicen, pero es que sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Esto es confusión por ignorancia
de las Escrituras. Hay otro pasaje que dicen, este pueblo es maldito porque no conocen las Escrituras. Pero ¿saben quién tenía que enseñarle las Escrituras al pueblo? Ellos. O sea, ellos estaban fallando delante de Dios porque no le enseñaban las Escrituras al pueblo. Y ellos llaman al pueblo maldito porque no conocían las Escrituras. Y la confusión muchas veces viene porque no conocemos las Escrituras. ¿Sabes que la Biblia dice que sos pecador? ¿Sabes que la Biblia dice que estás condenado? ¿Sabes que la Biblia dice que un día tenés que morir? ¿Sabes que la Biblia dice que un día te tenés que presentar delante de Dios? ¿Sabes que la Biblia dice que un día vas a tener que, y hoy día tenés que decidir qué vas a hacer con Cristo? Ahí estaban ellos discutiendo quién es el Cristo. Confusión por ignorancia de las Escrituras. En tercer lugar, la confusión de los fariseos. Versículo 28 al 32. Y acá vamos a ver 3. Dice, en primer lugar, confusión por ignorancia. Confusión por ignorancia. Miren, como ya les había dicho, el Señor Jesucristo le manifiesta a ellos el error porque no conocen las Escrituras. Jesús les contestó allí en Marcos 12:24, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. En Juan 5:39 dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación, y sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Cada uno de nosotros tratemos de escudriñar las Escrituras para que no seamos confundidos. El versículo 28 y 32 dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Miren, si esta gente estaba confundida en cuanto a de dónde era el Cristo, ahora el Señor los confundió más, porque les dice que lo había enviado el Padre al que ellos no conocían. Así que, qué bárbaro, qué bárbaro. Cuando leía esto, decía, pero ¿cómo el Señor no les da un escalón más? Pero yo le conozco, dice, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Ya es imposible. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Miren, la confusión por ignorancia. Jesús se estaba refiriendo a su origen divino
y a ser un enviado de Dios. Lo hemos leído y lo hemos estudiado cuando veíamos el capítulo 1. ¿Se acuerdan? Que el Señor Jesús era el Verbo, era con Dios y Él es Dios. Y claramente lo vimos. ¿Se acuerdan? Bueno, hay 2 o 3 que se acuerdan. Está en YouTube. Para que no Está en YouTube, búsquenlo, ahí lo van a ver. Confusión por ignorancia. Ellos creían saber de dónde era el Cristo, pero estaban equivocados. Y el Señor no los ilumina, pues no le interesan las cuestiones externas. Él había venido con una misión, y la misión era morir por los pecados del pueblo. Entonces él no entra en las discusiones de ellos. Creían que la misión de Jesús era por iniciativa propia y también en eso estaban errados. Como no conocían al Padre, tampoco conocían en verdad a Jesús. Y allí el Señor Jesús en San Juan 14, versículo 6, Él les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el versículo 7 dice: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, y de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto, porque Él les había dicho: yo y el Padre somos uno. Es lo mismo. Felipe allí le dice: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y el Señor le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En segundo lugar, esta gente tenía confusión por falta de fe. La confusión también radica en no entender los tiempos de Dios. Su hora no había llegado, por ello nadie le apresó. Muchas veces cuando no tenemos razón, ¿saben qué queremos hacer? Matar a la otra persona. ¿Qué querían hacer ellos? Porque se habían dado cuenta de que no tenían razón. Querían matarlo al Señor. Querían matarlo. En vez de reconocer su error, lo querían matar. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. La confusión radicaba en no entender los tiempos de Dios. Su hora no había llegado. Por ello nadie le apresó. Si los líderes fariseos hubieran creído en el Señor, si hubieran estado en comunión con Él y hubieran conocido las Escrituras, habrían reconocido que Jesús era el Mesías. Pero estaban confundidos en cuanto a la hora de Dios. Por otra parte, las multitudes que supuestamente eran ignorantes, ellas creían y por deducción de instinto decían: ya nadie puede hacer más señales que las que Cristo está haciendo. Ya nadie puede hacer más. Todo lo está haciendo ahora. Todo. Y en tercer lugar, confusión en cuanto a la soberanía de Dios. Miren, en estos momentos, en estos tiempos que nos toca vivir, hay muchísima gente que está muy, pero muy confundida en cuanto a la soberanía de Dios. Le oran a Dios como si Dios fuese un cajero automático. Le oran a Dios como si Dios fuese a solucionar problemas que ya en las Escrituras están determinados. Yo recuerdo cuando era jovencito, una señorita de la iglesia donde yo iba llegó desesperada.
una mañana en Timoteo, sé que los vecinos míos de allá de José Cepán me quieren matar, me quieren echar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y porque yo fui a orar por ellos y les aseguré y les dije que el Señor iba a sanar al familiar que tenían allí enfermo y que todo el rato el familiar esa noche falleció. ¿Y quién sos vos para determinar si una persona va a vivir o va a morir? Vos cuando tenés que ir a hablarle a alguien tenés que decirle lo que la Escritura dice, y la Escritura dice: porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces tenés que preparar a esa persona para que pueda enfrentarse al juicio de Dios. Confusión en cuanto a la soberanía de Dios. Queremos ser nosotros más soberanos que Dios, y no es así. Nosotros no podemos determinar si una persona va a sanar o no va a sanar, eso lo determina Dios. Podemos clamar por ella, podemos clamar con fe, pero Él es soberano. Y Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo ya les conté muchas veces, y mi papá tenía un versículo que él lo decía y está allí en Corintios: aunque mi cuerpo se va desgastando, mi cuerpo exterior se va desgastando, el cuerpo interior se renueva en Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, debemos pensar. Y allí los fariseos se pensaban que ellos matando, metiendo preso al Señor Jesús, mandando gente que lo arrestaran, iban a parar la soberanía de Dios, que había venido y había establecido una hora en la cual el Señor Jesús iba a entregar su vida. Y allí podemos ver en el Evangelio de Juan muchas veces que habían ido para arrestarle, en una oportunidad lo iban a despeñar. Desde un monte dice que el Señor Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Cómo fue eso? No lo sé. Es soberanía de Dios. Me imagino están ahí ya empujándolo al despeñadero y el Señor pasa por el medio de ellos y se va. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y cuando va Judas con la turba para arrestarle, el Señor le dice: he aquí, esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. Y le arrestaron, dice la Biblia. Y él murió en el momento preciso en que él tenía que morir, porque él dice que entregó el Espíritu, lo entregó él. Qué grande es nuestro Dios. En esta mañana quiero que cada uno de nosotros pensemos en estas tres confusiones: confusión por ignorancia, confusión por falta de fe, confusión en cuanto a la soberanía de Dios. Y estas tres confusiones, la más importante que yo veo en esta es la confusión por la ignorancia. El apóstol Pablo muchas veces en las Escrituras dice: no ignoréis. Nos hablan
de la vida eterna. Y la vida eterna está en tu Hijo, Jesucristo. Señor, que al seguir estudiando el Evangelio de Juan, podamos seguir aprendiendo por qué estas cosas fueron escritas, para que sepamos que tenemos vida eterna y que esta vida está en tu Hijo. Oh Padre querido, te damos gracias. Te rogamos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.